queridos, que hacen que lleven carga y ellos no la llevan. ¿Cómo le vas a convertir a tu esposo y venir con una cara de limón de la iglesia? Decime vos. ¿Cómo vas a convertir o que tu familia venga, que solamente te encuentre hablando como la vecina de la esquina que tiene la escoba, ¿viste? ¿Cómo querés esto que cada vez en vez de una reunión espiritual es una reunión de lengua? ¿Sí? Lo único que te deja y no te deja hablar es el mate nada más cuando te lo dan. Ahí te podés callar un momento. Entonces el hijo que no tiene al Señor te escucha, ¿viste lo que estás diciendo? Y luego le decís que Dios cambia, que tenés que venir al Señor. Y Dios dice, ¿ah, sí? Y la pregunta es, ¿a qué venimos a la casa de Dios? Esa es la pregunta que un día Dios nos dijo y nos dice constantemente. ¿A qué yo vengo a la casa de Dios? ¿Por qué lo sigo, hermano? Dígame, ¿usted por qué lo sigue? Le hago esta pregunta, ¿por qué lo sigue? ¿Amén? Para santificar. Para cambiar. ¿Me entiende? Porque la palabra, hermanos queridos, santificar, como dice la hermana, pero entienda, ya somos santificados, somos santos por Él. Amén. Hay que entender a veces, hermanos. ¿Sí? Como la otra vuelta se escuchaba que decía, ¿no? ¿Qué somos? ¡Somos cristianos! ¡Somos cristianos! Tenemos que saber lo que somos. ¿Sabe para qué vengo y para qué lo sigo? Para que Él me cambie. Para ser un buen padre, un buen suegro, un buen abuelo, un buen pastor, un buen hermano, una buena hermana. No para que me santifique. Eso nunca va a llegar si tenemos la lengua larga. Jamás. Si tengo malos pensamientos, jamás. ¿Sí? Porque la palabra de Dios, hermano querido, tiene que entrar. Y yo cuando me lleno de la palabra, ¿sabe de qué hablo? ¿De qué? ¿De la palabra o no? ¿Sabe cuánto hay para ganar cada vez que venimos? Veníamos con Leonardo acá. ¿Sí? Otra vuelta tuvimos nuestro hermano Juan cuando miramos y dijimos, ¿esto es una pepita de oro o no? Muchas almas para buscar o no. Pero hay otros que dicen, están llenos de drogadictos, ladrones, llenos de demonios, llenos de perdidos. Decirle al que está al lado, dejá de ser Milcán y sé un David. ¿Me entiende? Ese es el punto, hermano. Nos vamos entendiendo, ¿no? Usted me va conociendo. Ya la iglesia me conoce, hermano. ¿Sí? Yo me levanto con aquellos que se hacen, no los que son. Porque Dios me dice, sé cristiano, no te hagas. Sé santo, no te hagas. ¿Me entiendes, hermano? Sino que tenemos que ser lo que somos. Cuando tenemos relación con Dios, nos vamos de este lugar, ¿no? Pero no de tu presencia. ¿Y quién la acompaña a usted? No, pero acá en la iglesia hay que hacer buena letra, hermano. Total, afuera no importa. Es lo que creía el pueblo que caía siempre, ¿vio? Que iban al templo y le hacían los santos. Pero afuera, hermano querido, no se salvaba a nadie. Rial y la Canosa eran un poroto. ¿Sí? Y como Dios conoce los corazones y los pensamientos, Dios traía profeta y le hablaba directamente a ¿qué? A su corazón. Y lo primero que decía, ¿por qué a mí me dice esto yo? No, porque es verdad, Dios es grande. Dios conoce mi corazón. Vamos a esta palabra. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Esta es la palabra de Dios hoy. ¿Sabe qué dice el salmista David? ¿Qué le dice? Hermano querido, quiero ser un ayudador, quiero ser un orador, quiero ser una persona que te busque, quiero ser... ¿Sabe que lo primero que le dice? ¿Sabe lo que le dijo? Enséñame. ¿Qué le dijo ahí en su Biblia? Enséñame. Decirle a tu hermano que está al lado, es bueno de decirle eso a Dios. Enséñame. Porque muchas veces, hermanos queridos, conocemos 2 o 3 textos de la palabra y ya pareciera que no necesitamos más que Dios nos enseñe. David siendo rey, hermano, no era cualquier persona, era un rey. Aunque su esposa lo trataba como cualquiera. Pero era un rey. Un escogido puesto por Dios.
Aún tú, mirate bien, tú y yo somos más que David, ¿sabías? Porque David era rey, no podía ser sacerdote. Y el sacerdote no podía ser rey. Y hoy tenemos la gracia y la misericordia de Dios, que tú y yo somos reyes y sacerdotes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe por qué reyes? Porque podemos reinar y podemos guiar a nuestra familia, a la iglesia, a mucha gente. Y sacerdote significa poder interceder, poder clamar a Dios. Eso es lo que somos hoy en Dios. Amén. Pero acá David le dice, enséñame, Señor. Porque, hermanos queridos, cuando Jesús caminaba sobre la tierra y cuando vio las actitudes de los fariseos, vio que habían entendido o bien sabían lo que era la ley, pero ellos no lo ponían en práctica. En cambio Jesús sí. Y la palabra de Dios habla, hermanos queridos, que nosotros tenemos que aprender algo, que aún ese pueblo mismo, que era el pueblo de Dios, los líderes no lo tenían. ¿Y saben lo que no tenían? Y lo que no habían aprendido, porque Él dijo, aprended lo que quiero, misericordia. ¿Qué le dijo? Aprended, porque misericordia quiero. Quiere decir, hermanos queridos, que muchas veces le pedimos a Dios que nos enseñe, pero la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero que Él me enseñe? Me enseñe a crecer, a madurar, me enseñe a desarrollarme, me enseñe a tener estatura en Dios, me enseñe a amar al que tengo al lado, me enseñe, hermanos queridos, a comprender y a entender su palabra, a no ser solamente un oidor, sino un hacedor de ella, que me enseñe cómo guiar a mis hijos, ¿o no? Que me enseñe cómo poder yo ser astuta y poder ser sabia para poder traer a ese amado a la casa de Dios. Que me enseñe su gracia, que me enseñe sus secretos para que yo pueda vivir una vida plena en Cristo. Que yo pueda entender, hermanos queridos, que a mí no me hace una corbata, ni tampoco me hace llevar una Biblia, porque en definitiva, no es que yo la llevo, la tengo que vivir, y que esa palabra ya tiene que estar ¿dónde? En el corazón. Si Dios nos dice a nosotros cuántos textos sabemos bíblicos, la pregunta es ¿cuántos sabemos? Es necesario decirle, Señor, enséñame. Porque Mateo 11:29, Jesús dijo, aprended de mí. David lo estaba reconociendo al Señor como su maestro, no es solamente su pastor. Porque hay gente que cree que su pastor, sí, o Dios es el supermercado. Cuando dice Jehová es mi pastor y nada me faltará, solamente piensan que solamente se está refiriendo en lo económico o en el área alimenticia. No, Jehová es mi pastor, amén, y nada me faltará. Está diciendo que con tener a Dios de mi lado, yo ya estoy lleno, yo ya estoy completo, yo ya estoy realmente pleno en Él. Salmo 73:25, para que usted comparta y lea y vea lo que Dios nos dice. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Salmo 73, el destino de los malos, dice 25, escuche. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿Dónde? En la tierra. ¿Y de dónde era David? ¿Un hombre terrenal o no? Él no vino de Marte ni de Júpiter, no vino del espacio, sino que era tanto la presencia de Dios para él, que la presencia de Dios lo llenaba todo. Por eso que no puedo entender que hay hermanos que están cabizbajos, que están amargados, que tienen inclusive deseo de morir, que no tienen deseo de vivir y que le echa constantemente la culpa al diablo